Bien, ahora vamos a ver cómo convertir un vector que está expresado en la forma rectangular a la forma polar. Entonces hemos dicho que un vector en forma rectangular tiene esta forma. Si tenemos un vector, digamos, G, en forma rectangular, es decir, que conocemos sus componentes, aquí vamos a decir 4.5 kilómetros, menos 2.1 kilómetros. Entonces, si ustedes recuerdan, forma rectangular o cartesiana, en el plano cartesiano es, y teníamos que el horizontal por convención se llamaba X, el vertical por convención se llamaba Y. También por convención tenemos signos donde se grafican dependiendo la dirección de qué signo tenga el número. Es decir, si en las coordenadas el primer número, recuerden, se grafica en el eje X, el segundo en el eje Y. Entonces, si X es positivo, se va a graficar a la derecha. Si X es negativo, se va a graficar a la izquierda. De manera similar, si Y es positivo, se va a graficar hacia arriba. Y si es negativo, se va a graficar hacia abajo. Todo eso respecto al origen. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Bueno, yo mirando este vector, ya yo puedo saber en qué cuadrante va a ir ubicado. En el cuadrante en el que X es positivo y Y es negativo. Entonces vamos a ver. X positivo puede ser este o este. Pero Y negativo nos quedaríamos entonces con este. Porque este sería Y positivo, ¿verdad? Entonces ya yo veo que este vector debe caer por aquí, en el cuarto cuadrante. Pero vamos a ver cuál sería la forma polar. Entonces recordemos que la forma polar es aquella que va a tener la magnitud del vector y su ángulo de inclinación. Entonces, fijándonos acá, ya sabemos que el ángulo va a ser de aquí a aquí 90, de aquí a aquí 180, de aquí a aquí 270, va a estar por aquí, entre 270 grados y 360. Por ahí debe andar. Pero bueno, eso lo digo yo porque estoy mirando eso. Pero ¿cómo convertimos de forma rectangular, que conozco las dos coordenadas, a forma polar, que necesito conocer la magnitud y que necesito conocer la dirección, mejor dicho, la orientación? ¿Qué sería el ángulo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es graficar, para demostrar dónde salen las cosas, vamos a graficar el vector G. Entonces, vamos a graficarlo por aquí. El vector G, quedamos que va a quedar en el cuarto cuadrante, así que solamente me voy a molestar en dibujar el cuarto cuadrante. Entonces, ¿qué vamos a tener? El vector G tiene 4.5 kilómetros en X. Yo digo que esto es 1, digo que esto es 2, digo que esto es 3, digo que esto es 4, digo que esto es 5, así que el 4.5 estaría por aquí. 4.5.
Este es el eje X, ¿verdad? Está en kilómetros. Y luego veo en el eje Y menos 2.1, por eso hacia abajo, porque es menos. Entonces voy a decir, esto es 1, esto es 2, esto es 3 del eje Y, ¿verdad? Que también está en kilómetros. Así que si yo digo que el 2.1 anda por aquí, esto es 2.1, hacia abajo, ¿verdad? Por eso negativo. Entonces, ¿qué hago? Nada, trazar perpendiculares, trazo perpendicular. Y por aquí anda mi vector. Mi vector G. Ahora, ¿para qué yo grafico esto? Bueno, porque yo me voy a fijar acá que se forma. Una vez más, que se forma. ¿Qué yo veo aquí? Un triángulo rectángulo. Voy a pasarlo aquí otra vez para que lo veamos claramente. Acá. 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 Ok. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Cuánto era esto? Esto es lo mismo que esto ahora, que es 2.1 kilómetros. Y esto de aquí es este mismo lado de acá, que eran ¿cuánto? 4.5 kilómetros. Y esto entonces, este 2.1, ¿qué sería? Ese menos 2.1 kilómetros. Fíjense que es vertical, así que sería GY. Que efectivamente lo tenemos aquí, eso es GY. Esto de acá. Y GX sería 4.5. De manera que esto es GX, que es 4.5. Pero lo que yo ando buscando realmente es la magnitud, es decir, la hipotenusa. Yo ando buscando G. Pero ¿qué pasa? Ya yo conozco los dos catetos. Si yo conozco los dos catetos, ¿cómo puedo hallar la hipotenusa? Bueno, yo voy a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras me dice que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. De manera que si yo quiero despejar la hipotenusa de acá, bueno, ese cuadrado pasa como una raíz. Sería entonces la raíz de la suma de los catetos al cuadrado. Eso sería la hipotenusa. Y eso sería la magnitud en forma general de un vector. ¿Cómo yo tengo entonces la magnitud de un vector? Bueno, agarro sus componentes. La componente en X, que es 4.5 kilómetros, la elevo al cuadrado, la sumo con la componente en Y, que es menos 2.1 kilómetros, y la elevo al cuadrado. Si a eso le saco la raíz, eso será la magnitud de mi vector. Entonces vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Debo hallar cuánto es 4.5 kilómetros al cuadrado. Recuerden que acá tanto el número como la unidad de medida se elevan al cuadrado. Así que recuerden elevar todo al cuadrado. 4.5 por 4.5
es 20-25. Deberíamos mantener solamente dos cifras, pero vamos a dejar 20-25. El kilómetro también se eleva al cuadrado, así que kilómetro al cuadrado. Entonces vamos a ir con el siguiente. Menos 2.1 kilómetro al cuadrado, ¿cuánto es? Bueno, multiplico menos 2.1 por menos 2.1. Recuerden que cuando multiplico un número negativo por un número negativo, el resultado es positivo. Y esto me da aproximadamente 4.41, ¿qué cosa? Kilómetro cuadrado, porque también el kilómetro se eleva. Entonces, ¿qué voy a tener? Mi vector G. Ahora simplemente debo sumar estos dos resultados que tengo aquí, que va a ser 24.66 kilómetros cuadrados. De manera que ahora la magnitud de mi vector va a ser igual a ¿cuánto? Recuerden que esto es una raíz, por lo tanto tiene, bueno, dos raíces, una positiva y una negativa. Siempre para la magnitud usaremos la positiva, de manera que si saco la raíz a 24.66, como estamos cerca de 25, sé que va a ser muy cerca de 25, pero un poco menor. Pongo esto en la calculadora y voy a obtener 4.97. ¿Qué unidades? Bueno, al kilómetro cuadrado también se le sacó la raíz, así que kilómetro. Y aquí tenemos la magnitud de nuestro vector. Como una pista, la magnitud, al ser la hipotenusa, siempre debe ser mayor que el mayor de los catetos. Así que si el cateto más largo es de 4.5 kilómetros, si la hipotenusa le da menos de ahí, sabe que debe revisar porque hay algo mal. Pero bueno, entonces ya tenemos la magnitud de nuestro vector. Pero para expresarlo en forma polar, necesito tanto la magnitud como el ángulo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy a volver aquí a mi triángulo rectángulo, aquí arriba, y voy a ver que necesito conocer este ángulo. ¿Qué debo hacer entonces? Bueno, yo me voy a fijar cómo, usando la trigonometría, yo puedo hallar ese ángulo. Bueno, de hecho ya conozco los tres lados, pero imaginemos que solo conocemos lo que conocíamos inicialmente, que son los dos catetos. Es decir, las componentes del vector, porque me lo daban en forma rectangular. Entonces, si yo quisiera hallar el valor de ese ángulo, a partir de esos dos catetos, ¿qué función yo debería utilizar? ¿Qué función me relaciona los dos catetos? Bueno, la función que me relaciona los dos catetos es la tangente del ángulo, que me relaciona ¿qué? El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, en este caso, la tangente de ese ángulo es igual a ¿qué? El cateto opuesto, o sea, el que está mirando, al que está mirando, ¿quién es? AGY. Y el adyacente, o sea, el que tiene al lado, al que está tocando, que no es la hipotenusa, ¿verdad? No. Al que está tocando, ¿quién es? AX. Pero yo no quiero saber la tangente del ángulo, yo quiero saber el ángulo. De manera que yo voy a despejar el ángulo de aquí. ¿Quién acompaña el ángulo? La tangente. ¿Y qué debo hacer entonces? Despejar la tangente pasa entonces haciendo
la operación, como he dicho, la función inversa, que se escribe así, tangente menos 1, o arco tangente también. Pero yo lo pongo así porque así es que aparece en la calculadora. Arco tangente de qué? De la componente vertical entre la componente horizontal. Entonces, esta es la forma general en que se halla el ángulo de un vector. La tangente inversa o el arco tangente de el cociente de la componente vertical entre la componente horizontal. De manera que ya para nuestro caso podemos poner números. Tengo mi ángulo que es que la tangente inversa de qué? De eje Y, que era menos 2.1 kilómetros, y de Gx, que eran 4.5 kilómetros. Aquí veo que el kilómetro con kilómetro se eliminan, de manera que me va a quedar tangente inversa de menos 2.1 entre 4.5, de manera que, haciéndolo con muchos pasos, ¿verdad? Esto es tangente inversa de ese cociente, acá menos 0.47 aproximadamente, y finalmente haciendo la operación vamos a tener que este ángulo es aproximadamente 25, 17 grados, me parece. No solo eso, sino que aparentemente este ángulo me da negativo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado antes de poner cualquier cosa, como que esa fuera la respuesta. Porque lo que ocurre es que esto que vemos acá es matemática, no física, esta trigonometría. Entonces tenemos que hacer una interpretación física. Fíjense ese ángulo. Aquí me dio negativo, ¿pero por qué? Bueno, simplemente el negativo me indica que el ángulo no se está midiendo como se hace convencionalmente, que es a partir del positivo, del eje positivo, en dirección opuesta a las manecillas del reloj. Así el ángulo sería positivo, pero si me está dando negativo es porque está medido de manera opuesta, de esta forma. Entonces, ¿qué quiere decir que ese ángulo me dé negativo? Bueno, que si yo tengo poquito doblado, ¿no? Pero aquí tengo mi plano cartesiano y me dio menos 25 grados el ángulo. ¿Qué va a pasar? Que ese ángulo se está midiendo hacia abajo en vez de hacia arriba. Entonces, este es mi vector, que no me acuerdo cómo se llamaba, mi vector G. Y este es mi ángulo de menos 25, 17 grados. Entonces, ¿qué ángulo es ese realmente? Bueno, los ángulos se miden convencionalmente en sentido opuesto a las manecillas, así. Así que, ¿qué ángulo sería este que vamos a llamar primo? Bueno, si la vuelta entera son 360 grados y de aquí a aquí hay 25, 17, pues lo que yo debo hacer es sumarle 360 grados. ¿Y cuánto me va a dar ese ángulo entonces? Recuerden que habíamos dicho al principio que ese ángulo a estar en el cuarto cuadrante me iba a dar entre 270 grados y 360 grados. Y efectivamente, aquí, si yo hago esta diferencia, o esta suma, mejor dicho, algebraica, voy a tener un resultado de aproximadamente
334, 83 grados. De manera que esa es la respuesta. Ese es mi ángulo. 334.83 grados. Entonces, ese sería mi resultado. De manera que yo tenía al principio mi vector G, las dos componentes. Hallé la magnitud utilizando el teorema de Pitágoras, como vemos acá, y obtuve una magnitud de 4.97 kilómetros. Luego, utilizando trigonometría, la tangente inversa, hallé mi ángulo, que es 334.83 grados. De manera que ya tengo mi magnitud, que eran 4.97 kilómetros, y mi ángulo, que son 334.83 grados. Y este entonces es mi vector expresado en la forma polar. Y bueno, si quieren comprobar, simplemente pueden intentar convertir esto que acabamos de obtener a forma rectangular. Y van a ver que vamos a obtener los mismos valores. Es decir, Gx va a ser igual a ¿qué? Recuerden, como vimos en el video anterior, Gx será igual a ¿qué? A la magnitud, es decir, a G, 4.97 kilómetros, coseno de este ángulo de acá, 334.83. Y que vamos a tener Gy, que va a ser igual a ¿qué? A G, que es la misma magnitud, 497 kilómetros, pero en vez de coseno, seno de este ángulo. Y van a ver que si hacen eso, van a obtener los mismos valores de los que partimos. Aproximadamente esto le va a dar 4.5 kilómetros y aproximadamente esto le va a dar menos 2.1 kilómetros.